mis hermanos, es tan limitado el lenguaje humano para entender, hermanos, y para comprender las verdades, hermanos, de la naturaleza del ser de Dios. Es una realidad, hermanos, que inclusive, como decíamos y como estudiábamos anteriormente, hermanos, inclusive la Escritura, hermanos, como revelación inspirada por Dios, no siendo defectuosa, hermanos, para nada, no teniendo errores, pero al utilizar, hermanos, un lenguaje humano, aún en esa infalibilidad de la Escritura, aún en esa todosuficiencia de la Escritura, al usar el lenguaje humano, hermanos, nos quedamos cortos para entender lo que dentro del estudio teológico se conocería como la ontología de Dios, hermano. La ontología, hermanos, es una de las disciplinas de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza del ser. Cuando hablamos de estudiar la naturaleza del ser, hermanos, es buscar comprender y entender al ser en su origen, en su forma, en su naturaleza. Y la Escritura, hermanos, aún en eso, hermanos, reconociendo que es infalible, reconociendo que es suficiente, aún en eso, hermanos, se queda un poco, bueno, no un poco, un bastante, hermanos, limitada. Recordemos que en la clase pasada, hermanos, estábamos viendo una oración, gramaticalmente cómo estaba compuesta, con sujeto y predicado, hermanos, y las expresiones que dan significado a la oración. Y decíamos, hermanos, que esa gramática no puede ser aplicable, hermanos, para entender la naturaleza de Dios. Es la forma en la que el Señor nos da a entender a través de su palabra, sí, pero tenemos que entender, hermanos, que el significado, hermanos, va más allá de lo que nuestros pensamientos lo pueden encapsular. Una de las doctrinas, hermanos, más confesadas dentro del cristianismo actual, pero al mismo tiempo, hermanos, más difíciles de entender, porque así como cada aspecto del ser de Dios, hermanos, es un misterio, el uso que da, hermanos, en este lenguaje, la Escritura, y el entendimiento que nosotros tenemos, hermanos, coloquialmente por el lenguaje, hace que la doctrina, hermanos, de la eternidad divina, y ojo, hermanos, le he puesto de título a esta lección, hermanos, la eternidad divina, no porque exista un tipo de eternidad, o no porque creamos que existe un tipo de eternidad distinta, hermano. Pero la Escritura, hermanos, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, nos hablan de cosas eternas que realmente no son eternas. Y el título de la eternidad divina, hermanos, lleva este título porque vamos a hablar de la eternidad en el ser de Dios, hermano. En la Biblia tenemos muchos textos, hermanos, que hacen referencia a esta doctrina. Como les decía, hermanos, es una de las doctrinas más confesadas, hermanos. Yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí y muchos de los que escuchan y muchos hermanos que en estos momentos quizás es la única vez que se acercan a una iglesia durante todo el año, hermanos, porque este día, hermanos, dentro de todo, hermanos, es un día en el que muchos profesantes se acercan, hermanos, queriéndose poner a cuentas con Dios. Pero esta doctrina, hermanos, de la eternidad o el ser eterno de Dios es muy profesada, hermano.
No hay, hermanos, una sola congregación que no afirme que Dios es eterno. Pero, hermanos, el problema es, ¿entendemos realmente lo que significa que Dios sea eterno? O el concepto de eternidad que hemos tenido, hermanos, y que se nos ha enseñado, no solamente en el ámbito religioso, sino en todo sentido, hermanos, es muy distinto, hermanos, al que tradicionalmente dentro del teísmo clásico, como es la serie que estamos desarrollando, se ha entendido. Hay textos como por ejemplo 1 de Timoteo 1:17, hermanos. Nosotros leemos en 1 de Timoteo 1:17 que Dios es el Rey eterno. Dice, hermanos, 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ojo, dice, al Rey de los siglos. La Escritura nos presenta a Dios como el Rey eterno. La lectura que acabamos de hacer ahorita al iniciar Apocalipsis, específicamente el 1:8, hermanos, dice que Dios es el alfa y la omega, ¿sí? El principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el alfa y la omega, hermanos. La Escritura también nos dice, hermanos, que Dios es aquel cuyos años no tienen fin. El Salmo 102, versículo 27, hermanos, dice, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. La eternidad, hermanos, de Dios, en la Escritura, hermanos, está presente, hermano. Y por eso, hermanos, es una de las doctrinas más confesadas. Pero, hermano, ahora que empecemos a estudiar más a profundidad la eternidad de Dios, yo esperaría, hermanos, que no lo vamos a entender, hermanos. Es un misterio. Pero por lo menos, hermanos, lo que me gustaría que nos quedara claro como iglesia, hermanos, es qué no es. Nuestro lenguaje está tan limitado, hermanos, que definir lo que sí es muy complicado. Pero por lo menos tenemos que esforzarnos por afirmar lo que no es. Y ahí vamos camino, hermanos, por buen camino. Ahora, hermanos, Dios, como creador y como Señor, no tiene su vida medida por el tiempo. Primero, hermanos, Dios no tiene su vida o su existencia medida por el tiempo. Esto, hermanos, lo exige la simplicidad divina. ¿Qué nos dice la simplicidad divina, hermanos? La doctrina de la simplicidad divina nos dice que Dios es perfectamente idéntico en todo lo que hay en Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios es santo, Dios es amor, Dios es fuego consumidor, Dios es eterno, Dios es simple, y todo eso, hermanos, es lo mismo. Dios, porque es perfecto. Todo lo que hay en Dios, hermanos, es perfectamente idéntico. Sin embargo, hermanos, Dios se revela en su propósito soberano a través del tiempo. Entonces, aunque el tiempo, hermanos, no encapsula a Dios, ¿sí? Aunque el tiempo, hermanos, no sujeta a Dios, el tiempo no afecta a Dios, hermanos. La realidad es que Dios se revela en el tiempo.
Para esto, hermanos, me gustaría empezar a definir algo tan sencillo, pero que muchas veces, hermanos, no nos ponemos a pensar en eso, como es el tiempo. ¿Qué es el tiempo, hermanos? ¿Cómo se le conoce a esto, hermano? Línea del tiempo, ¿verdad? Y por lo regular nosotros, hermanos, tenemos el entendido que el tiempo es esto. El tiempo, hermanos, es una sucesión de horas. ¿Sí? Pero, hermanos, el tiempo en sí no es una entidad o no es una esencia. ¿Sí? El tiempo, hermanos, es una relación entre las cosas que van y son siendo susceptibles de cambiar. Es la relación que hay entre las cosas que son susceptibles de cambiar. El tiempo, hermanos, se concreta con todas las criaturas en la medida en que el tiempo es la medida y la numeración de todos sus movimientos. Entonces, ¿el tiempo qué es, hermanos? ¿Sí? El tiempo es la medida, ¿sí?, en que se tiene la relación entre las cosas que cambian. Cuando vemos a alguien que tenemos mucho tiempo que no lo vemos y decimos, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Por qué decimos, cómo ha pasado el tiempo, hermanos? Simple y sencillamente porque han pasado minutos, segundos, horas o años. No, hermanos, porque vemos algo en la persona que ha cambiado. ¿Sí? ¿Se acuerda, hermano, cómo era usted hace 20 años? ¿Verdad que no éramos igual a como estamos ahorita hace 20 años? Ni parecidos, hermanos. Algunos tenían más fuerza, otros continuamos igualitos. No es cierto, ¿sí? Como 80 kilos de hermano. Pero, eh, hermanos, pero el tiempo, hermanos, no es en sí la cantidad de horas, hermanos. El tiempo, hermanos, es la cantidad de cambios que se han surgido. Y esa cantidad de cambios están medidos por horas, años, etc. ¿Sí? El tiempo, hermanos, no es un contenedor en donde existen cosas que son temporales, sino que simplemente, hermanos, es el orden creado y que está poblado por seres que están sujetos y que sufren cambios. Porque los seres están sujetos y sufren cambios, eso se tiene que medir temporalmente. Hasta aquí, hermanos. Puede ser un poco como un, ¿cómo se dice? Trabalengua, ¿no? Sí. Pero sí queda entendido, hermanos. Entonces, ¿el tiempo qué es, hermanos? El tiempo es la medida en que se mide, valga la redundancia, cómo la criatura va sufriendo cambios. Si nos preguntamos cómo era la vida antes de Cristo y cómo fue la vida después de Cristo, hermanos, ha habido cambios inmensos. ¿Por qué? Porque todos los seres que han existido están sujetos a cambios. Y van cambiando, y van cambiando, y van cambiando. Todo lo que nosotros, hermanos, conocemos sobre Dios, desde nuestro punto de vista, se da dentro de este flujo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nosotros lo que conocemos de Dios, hermanos, se ha revelado dentro de este flujo de tiempo. ¿Sí? Y ese flujo de tiempo se ha revelado al orden
en que fue creado. Y de esa manera nosotros llegamos a hablar de Él a través de sus actos y de sus palabras, y cómo sus actos y sus palabras suceden de forma secuencial. Ojo, ¿sí? No estamos negando que los actos de Dios no sucedan de forma secuencial. Los actos poderosos de Dios, ¿sí? Su palabra ha sido revelado y sucede de forma secuencial. Hermanos, precisamente esto es lo que hace para nosotros prácticamente imposible hablar de Dios atemporal o de Dios fuera del tiempo. ¿Por qué para nosotros es prácticamente imposible entender a Dios fuera del tiempo como un ser atemporal? Hermanos, porque la realidad es que toda la revelación de Dios emplea términos limitados al tiempo, hermanos. Cuando hablamos de otro tributo de Dios, hermanos, no es la eternidad, nos enfrentamos al mismo problema. Cuando hablamos de la simplicidad, nos enfrentamos al mismo problema. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, nos enfrentamos al mismo problema. Hay una diferencia tan grande entre los términos y conceptos que son determinados de forma temporal con la realidad. Ojo, hermanos, y es necesario que utilicemos a veces este tipo de palabras, hermanos, ¿sí? Con la realidad ontológica. Acuérdense, hermanos, que cuando hablemos de la ontología, hablamos del estudio de la existencia del ser, de la naturaleza del ser. Entonces, cuando les digo, hermanos, que los conceptos que se presentan y los términos que se presentan aún dentro de la Escritura están presentados de forma temporal, ¿sí? No concuerdan, hermanos, con la realidad ontológica del ser de Dios. Pero, hermanos, es la forma en la que Dios balancea de alguna manera, por decirlo con nosotros, hermanos, para entender, ¿sí? Esa es la única manera, hermanos. Agustín de Hipona, en su libro de Confesiones, hermanos, ¿sí?, habla o dice una frase, hermanos, hermosa. Dice, hermanos, Agustín: tus años no van y vienen, nuestros años pasan y los nuevos llegan solo para que todos vengan a su vez. Pero tus años se mantienen todos a la vez, porque son estables. No hay empuje de los años que se desvanecen por los que vienen, porque contigo ninguno es transitorio. Tu hoy no da paso al mañana, ni sigue al ayer. Tu hoy, dice Agustín, es eternidad. Para nosotros, hermanos, el vivir hoy, o para que podamos vivir mañana, primero tenemos que vivir hoy, ¿verdad? Y necesariamente tuvimos que haber vivido ayer. Agustín dice: Dios, en ti no es así. En ti no hay pasado ni futuro. En ti solo hay presente. Y ese presente es eterno. John Owen afirma con mucha razón que la eternidad de Dios es un gran misterio. Dice John Owen, hermanos: qué inconcebible es esta gloriosa propiedad divina para los pensamientos y las mentes de los hombres. Cuán débiles son las formas y los términos con los que van a expresarla. El hombre, ¿qué más puede decir sobre esto? Solo es capaz de expresar aquello que sabe que él no es.
Nosotros somos de ayer, cambiamos a cada momento y dejamos nuestra estación para mañana. Dios sigue siendo el mismo. Él lo era antes de que el mundo fuera, desde la eternidad. Ahora bien, no puedo concebir aquel en quien he pensado, sino solo intimar con aquel a quien adoro. El tema, hermanos, de la eternidad divina es incomprensible para nosotros, hermanos. Todo lo referente a Dios, hermanos, es un misterio. Pero, hermanos, por su misericordia, Dios no nos deja sin palabras. ¿Sí? Debemos nosotros, hermanos, aprender, por lo menos, a afirmar, ¿sí?, cómo no se caracteriza la eternidad. Afirmar cómo se caracteriza la eternidad, hermanos, en el ser ontológico de Dios, es para nosotros imposible y es un misterio. El esfuerzo que tenemos que hacer, hermanos, es para entender que no es en Dios esa eternidad. Por lo tanto, hermanos, nuestro entendimiento, ¿sí? Ojo, hermanos, si dijimos que el tiempo, hermanos, hacía referencia a la sucesión de cambios que existen en las personas o en los seres creados, ¿qué no es la eternidad, hermanos, de Dios? Lo que debemos evitar, hermanos, para entender a Dios es cualquier noción de cambio. Nosotros cambiamos, hermanos, y ese cambio que hay en nosotros, hermanos, es por el transcurso del tiempo. Hermanos, nosotros como iglesia no sabíamos lo mismo que sabemos hoy hace 10 años. No practicábamos lo mismo. ¿Sí? Hermanos, tenemos que cuidar que en Dios no hablemos únicamente de una existencia por siempre. Porque para muchos es muy fácil hablar de eternidad en Dios, es una existencia para siempre. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de que cuando hablamos de la eternidad de Dios, no es solamente una existencia para siempre. Es cuidar que Dios no afirme o no se piense o no se tenga alguna noción de cambio en Dios. Porque si nosotros vemos algún cambio en el ser de Dios, estamos afirmando entonces que Él está sujeto al tiempo. Pero estamos de acuerdo, hermanos, que eso no puede ser. Porque Dios no cambia. Dios es simple. Dios no es compuesto. Entonces, todo aquello que parezca un poco de noción en cuanto a cambio en nuestra definición de eternidad de Dios, debe ser desechado. Hermanos, la creación, hermanos, la redención, la creación, el juicio o la caída del hombre, ¿sí?, y el juicio de Dios, la redención y la consumación, ¿sí?, son diferentes tiempos en los que se ha revelado Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para muchos en la actualidad, y ojo, hermanos, de aquí parten grandes herejías, ¿sí?, tienen que afirmar
que como Dios, hermanos, es un ser que está compuesto de una parte, usted recordará, esto lo vimos a las primeras clases, Dios es un ser compuesto por una parte que no cambia y otra parte contingente. ¿Sí recuerda esto, hermano, que decíamos? Para muchos ese es el ser de Dios. Y de esa manera defienden algunos atributos de Dios en el que no cambia, pero dicen, es que no cambia en su ser soberano, en su ser perfecto, pero en su condición contingente, que es con la que se relaciona con el ser humano, ahí sí puede cambiar. Muchos hermanos pueden afirmar esto. Muchos pueden afirmar que Dios debe ser temporal en cierto sentido para poder crear y actuar con el mundo, es decir, relacionarse con la creación. Para muchos hermanos es imposible que Dios no tenga un aspecto temporal, porque si no tiene ese aspecto temporal, no puede relacionarse con el mundo. Y Dios en algún aspecto tiene que ir cambiando. ¿Sí? Muchos aceptan esto, hermanos. Muchos aceptan esta supuesta temporalidad, hermanos. Pero para muchos, hermanos, el eje central y la afirmación básica de esta temporalidad se da aquí, hermanos. Para muchos, hermanos, la creación es el punto de partida para entender que Dios sí puede cambiar. Muchos dicen, de aquí a acá, ¿sí? Dios no cambia, es absoluto. Pero de la creación en adelante, Dios es contingente. De la creación en adelante, alguna parte del ser de Dios, una parte se quedó acá, ¿sí? Pero otra parte del ser de Dios, para relacionarse con la creación, tuvo que empezar a sufrir ciertos cambios. Y muchos dicen, este tenía que ser necesario, porque de otra manera no se pudiera relacionar con el hombre. ¿Y por qué afirman esto, hermanos? Hermano, pregunta, ¿la creación es eterna? Pregunto, ¿no? Todos están de acuerdo, hermanos, que la creación no es eterna. ¿Sí? Pregunto, hermanos, si la creación no es eterna, Dios, ojo hermanos con esto, Dios se convirtió en creador del mundo cuando creó todo. Entonces la creación es eterna. A ver, hermana, que digan, leamos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Entonces, hermano, recordemos que tenemos que decir lo que no es. ¿Sí? La creación no es eterna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La creación no es eterna. Hay un punto en el tiempo que la Biblia, hermanos, nos los muestra en Génesis 1, cuando dice, entonces dijo Dios, sea, ¿qué dice? Sea la luz. Para muchos, hermanos, cuando la Escritura dice ese, entonces dijo Dios, sea la luz, Dios empezó a ser creador, no anteriormente. Hay una de dos, hermanos.
o Dios se convierte en creador cuando crea, o Dios ha sido creador eternamente. ¿Sí? Como bien respondieron, hermanos, Dios ha sido creador eternamente. Pero el punto es, ¿por qué? ¿Cómo nosotros podemos defender que Dios es creador eternamente si la creación no ha existido siempre? En esa disyuntiva, hermanos, ¿sí? Y no solo porque en él no hay tiempo, hermanos, ¿sí? Porque entonces nos meteríamos en contradicción con muchos textos de la Biblia que ahorita vamos a ver, hermanos. No es solamente por eso, hermano. ¿Sí? Son misterios, hermano. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no afirmar algo. Porque si nosotros decimos, entonces, ¿qué creó Dios antes de la creación? Para ser creador. Alguien para ser creador tiene que crear algo. Entonces, ¿qué creó Dios antes de la creación? Para ser creador. Y ahí empieza la dificultad, hermano. ¿Verdad? Porque no podemos decir que Dios es creador, humanamente hablando, si no ha creado nada. ¿Sí? El juicio, hermanos. ¿Siempre ha existido el juicio? Pregunto, hermanos. No, ¿verdad? El juicio entró, hermanos, cuando el pecado entró al mundo, empieza el juicio. Pregunto, hermanos, ¿Dios habrá sido juez justo antes de que entrara el juicio? ¿O se convirtió en juez cuando entró el juicio? Y si no se convirtió en juez cuando entró el juicio, ¿cómo respondemos nosotros de que era juez antes? ¿Sí? Aquí es donde está la dificultad, hermanos, ¿sí? Aquí es donde está la dificultad. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque Dios no está sujeto al tiempo, y eso lo entendemos y está claro, Dios se revela y Dios revela su ser a través del tiempo. No hay otra forma, hermanos. ¿Sí? El mundo, hermanos, fue hecho de la nada. ¿Sí? Para muchos, hermanos, la simple afirmación entonces dijo Dios sea la luz. Al momento de ser la luz, podría haber sido algo nuevo para Dios. Porque le ponen un inicio. ¿Sí? Y aquí es donde entra lo complicado. Entonces, hermanos, ¿es correcto, hermanos? ¿Sí? Dios, hermanos, no es el creador o no se convirtió en creador cuando inició la creación. Dios no se convirtió en juez justo cuando Adán pecó. Dios no se convirtió en Salvador cuando Cristo vino. ¿Sí? Si decimos que alguno de esos aspectos se iniciaron en Dios al momento que sucedieron y que la Escritura lo reveló, estaríamos contradiciéndonos. Allí es donde entra la dificultad. Hermanos, ni en la creación, ni el juicio, ni la redención, ni la consumación, en algún sentido, fueron algo que dio o va a dar algo nuevo en Dios. Aunque se revelaron una vez que la creación fue ordenada. Lo que quisiera, hermanos, en este tiempo, durante por lo menos 3 clases que vamos a estar tocando esto, hermanos, es presentar la doctrina clásica sobre la eternidad divina. Y cómo este, hermano, requiere
que nosotros confesemos a Dios como el Creador eterno. ¿Sí? Es clave, hermanos, para entender el teísmo clásico, confesar a Dios como el Creador eterno. Pero el punto es cómo lo hacemos. Porque, hermanos, es sumamente normal que ante la pregunta, entonces, ¿qué creó antes para ser creador?, nos quedemos sin respuesta. Es normal. Pero acuérdese lo que estuvimos diciendo ahorita. Vamos no a definir qué es Dios, hermanos, porque eso es imposible para nuestro lenguaje. Vamos a ver lo que no es. ¿Sí? Y teniendo las afirmaciones de lo que no es, poder, hermanos, de esa manera, presentar defensa ante quien piense algo distinto, hermanos. El día de hoy, hermanos, en el tiempo que resta, vamos a exponer algunos rasgos básicos de la doctrina de la eternidad divina. Y después, hermanos, en una segunda clase, vamos a hablar algunos enfoques temporalistas, hermanos, ¿sí?, que son contrarios a la doctrina de la eternidad de Dios, hermanos. Y por último, hermanos, vamos a ver que el ser de Dios, creador en Dios, el ser creado en Dios, no es algo en lo que se convirtió, sino que es algo que Él eternamente es. Pero vamos a ver por qué, hermanos. ¿Sí? Primero, hermanos, vamos a iniciar con los fundamentos. Lo primero, hermanos, que debemos entender es que la eternidad de Dios debe ser intemporal. Perdón, atemporal, sí. Lo que no es, hermanos, es que es intemporal. La eternidad de Dios debe de ser atemporal, hermanos. Muchas veces, hermanos, cuando queremos presentar a Dios, para arreglar un poco la línea temporal, hacemos esto. Porque nos dice la Biblia que Él es el alfa y la omega. Hermanos, presentar a Dios en una línea como esta es hacerlo intemporal, es hacerlo dentro del tiempo. Esto no es correcto, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, ¿qué es lo que nos representa esta imagen, hermanos? ¿Sí? Que Dios es un alfa en proceso a ser la omega. Y Dios no es el alfa en proceso a ser la omega. Dios es el alfa y la omega. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar las líneas de tiempo en Dios y entenderlo como que Dios es el alfa y el omega. Dios es el todo. ¿Sí? La eternidad, hermanos. Ahora, ojo, hermanos. Lo que no es, muchos dicen que Dios es eterno porque no tiene fin. El concepto para nosotros de eternidad es algo que no tiene fin. Pregunto, hermanos, ¿cuántos de aquí han obtenido la vida eterna? Levanta su mano. Hermano, casi todos. Todavía hay algunos que yo creo que no, pero ahí vamos, ¿sí? Sí. Vida eterna. ¿Cuántos de ustedes han tenido, o cuántos de nosotros hemos tenido un inicio, hermanos? Levante la mano quien ha tenido un inicio. Pero también tenemos vida eterna. Entonces querría decir que la vida eterna, hermanos, es un inicio, pero sin fin. Y en Dios. ¿Cómo será en Dios? Ahora, lo primero, hermanos, no vamos a explicar hoy cómo es que es así,
Primero, hermanos, recuerden lo que no. Cuando hablemos de eternidad en Dios, cuidemos de no compararlo en la vida eterna que nosotros tenemos, ¿sí? O que nosotros vamos a obtener. Porque nosotros en esa vida eterna tuvimos un inicio. ¿Qué no es la eternidad en Dios? Es que Él tenga un inicio. Él no lo tiene. Empezamos de ahí, ¿sí? Dios, hermanos, es perfecto infinitamente en su ser, y en esa perfección, hermanos, ningún estado nuevo puede venir sobre él, ¿sí? Entonces, ojo, Dios no se convierte en creador, no, Él es creador eternamente. Dios no se convierte en salvador, no, Él es eternamente el salvador, ¿sí? Bocio, hermano, es un teólogo y filósofo del siglo VI. Dijo, hermanos, sobre la eternidad de Dios, que dice, es la posesión completa, simultánea y perfecta de una vida ilimitada. Dios es la eternidad, es la posesión completa, simultánea y perfecta de una vida limitada. Me lo voy a quitar, hermanos, porque algo está haciendo. De una vida limitada, hermano. Ilimitada. Ojo, hermanos, dice ilimitada. ¿Sí? ¿Qué es contrario a una vida limitada? Nosotros tenemos una vida limitada, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos vida limitada? Porque nuestra vida va poseyendo poco a poco ciertas características y al mismo tiempo deja de poseerlas. Hermanos, hace 15 años yo me podía aventar 3, 4 partidos de fútbol en un día. Hoy no aguanto 5 minutos. Mi vida limitada va sufriendo cambios. La vida limitada de cada uno de nosotros va sufriendo cambios. Bocio decía, es perfecta, completa, simultánea. ¿Por qué? Porque es una vida ilimitada la de Dios, hermanos. Turrentín, hermanos, complementando la opinión de Bocio, dice, la verdadera eternidad ha sido definida por los escolásticos como la posesión interminable de la vida completa, perfecta, y a la vez, por lo tanto, excluye la sucesión, no menos que el fin, y debe concebirse como una obra permanente, pero no fluyente. La razón es que nada fluye con el tiempo de la vida de Dios como de la nuestra. Dios tiene cada momento a la vez lo que nosotros tenemos dividido por la sucesión del tiempo. Aquí está una clave, hermanos. Dios tiene en su ser cada momento a la vez lo que en nosotros es dividido por sucesión del tiempo. De ahí que los filósofos hayan dicho, bien, que no le puede aplicar propiamente ni el futuro ni el pasado, será o fue, sino solo el presente es. Pues la duración eterna que Dios abarca, en efecto, todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, pero nada en él puede ser pasado o futuro, porque su vida permanece siempre siendo la misma e inmutable. ¿Por qué Dios es creador eterno? ¿Porque el tiempo no influye en él? No, hermanos. Porque Él es perfecto y no cambia. Porque Él se revela en el tiempo. ¿Sí?
Porque lo que es perfecto, hermanos, no puede estar sujeto a cambios, fluctuaciones o movimientos. Dios, hermanos, lo que Él es, lo tiene cada cosa a la vez. Nosotros lo que tenemos, lo tenemos en una sucesión de tiempo. ¿Sí? Quien creó el teléfono se convirtió en creador del teléfono, porque su vida, hermanos, surgió un cambio. Y esa sucesión de cambios en su vida lo determinó en un tiempo. ¿Por qué Dios ha sido eternamente creador? Porque en Él no hay cambios. ¿Te das cuenta, hermanos, que no estamos definiendo lo que es, sino lo que no es? Para empezar, ¿por qué Dios siempre ha sido el creador? Porque Él no cambia. Y lo que es en un principio es siempre. Entonces, mi hermano, cuando te digan, es que Dios comenzó a estar airado con el pecado cuando Adán cayó, no, hermanos. Lo que es en Dios, hermanos, no está en presente, pasado o futuro. Él es siempre y no cambia. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es simple, porque Él no es compuesto. Humanamente, ¿cómo entendemos esto, hermanos? No hay forma. Nuestro lenguaje está limitado, hermanos. La eternidad de Dios, hermanos, es la negación de tres ingredientes en toda temporalidad, hermanos. Hay tres ingredientes en toda temporalidad y se tienen que negar estos para afirmar la eternidad en Dios. Primer ingrediente, hermanos, desde el cual segundo, hacia el cual la temporalidad, hermanos, en todo ser se mide de la siguiente manera, hermanos. Hay tres ingredientes. Desde el cual, ¿sí? Que es un punto A, y hacia el cual, ¿sí? Que es un punto B. Y el tiempo afecta, hermanos, la medida que hay entre ese paso de A a B. Eso dictamina una temporalidad. Y nosotros somos de esa manera. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me llevó a mí pasar de la infancia a la adolescencia? Estos tres elementos interfirieron. Desde donde partía, hacia el cual, hacia donde iba, y el tiempo que me llevó, o la medida de cambios que hubo entre esos dos aspectos. Esto, hermanos, tenemos que negarlo para entender la eternidad de Dios. Pero ojo, hermanos, los tenemos que negar para entender nuestra vida eterna. No. Nuestra vida eterna sí la entendemos con esos tres ingredientes. Esa es la razón, hermanos, por la que buscamos esforzarnos y perseveramos en el camino de Dios. La perseverancia final de los santos, hermanos, ¿sí?
no hace referencia, hermanos, a que nosotros nos podemos ganar, hermanos, la salvación. No, hermanos. Cuando se entiende el término correcto de la perseverancia final de los santos, ¿sí?, entendemos nosotros que nuestra vida eterna, que no es eterna en el mismo sentido de lo que es Dios, parte desde el cual hacia un cual, y un camino que tenemos que recorrer. Nuevo nacimiento, santificación final. Ese camino lo tengo que recorrer. Eso es entender la perseverancia. Si en mi pensamiento está, pero haga lo que haga, Dios me va a perseverar. No he entendido correctamente lo que es la vida eterna. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros nos esforcemos. Porque la vida eterna de nosotros no es la eternidad de Dios. Ahora, esto no significa, hermanos, y por esto les hago este ejemplo, que Dios no pueda medir los movimientos de sus criaturas. ¿Sí? El que Dios, hermanos, no sea medido en el tiempo o que no sufra cambios, eso no quiere decir que Él no pueda medir los movimientos de sus criaturas. Pero sí tenemos que tener en claro que Él mismo, ¿sí?, no se mueve. El conocimiento del cambio en las criaturas no implica un cambio de conocimiento en Dios, hermanos. ¿Estamos? ¿Se acuerda que ahorita cuando iniciábamos, hermanos, y con esto vamos a ir terminando porque el tiempo ya se nos va dando? ¿Se acuerda ahorita que iniciábamos, hermanos, que yo les decía la desviación del teísmo clásico y específicamente en la mal entendimiento de la eternidad de Dios es la que abre la puerta a muchas herejías? ¿Sí conoce usted que hay gente que afirma la predestinación, pero dice que Dios predestinó porque vio en un futuro quienes iban a ser salvos? ¿No le suena algo similar a esto? Es eso, hermanos. Vemos lo peligroso que es, hermanos, afirmar una noción de cambio en Dios. ¿Hasta dónde nos puede llevar? Hasta el pelagianismo más aberrante, hermanos, que puede existir. Por eso, hermanos, afirmar un no cambio en Dios y afirmar lo que no es antes de lo que es, nos puede detener, hermanos, de afirmar algunos errores doctrinales o en casos más extremos, herejías. Termino con una frase, hermanos, nada más. Dice Stephen Charnock, dicho sea de paso, hermanos, Stephen Charnock tiene uno de los libros, creo yo, de los mejores libros sobre los atributos de Dios. Si alguien tiene la oportunidad de leerlo, hermano, de verdad que es buenísimo, hermano. Y él dice, hermanos, todas las demás cosas pasan de un estado a otro, de su origen a su eclipse y destrucción, pero Dios posee su ser en un punto indivisible que no tiene ni principio, ni fin, ni medio. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Lo más cercano, hermanos, que nosotros pudiéramos tener en nuestro entendimiento humano y que la Escritura lo revela, es que dice que Dios es el principio y el fin. Pero aún, hermano, cuando nosotros afirmamos que Dios es el principio y el fin, tenemos que tener mucho cuidado de no limitarlo a un principio y justificarnos en decir, no, es que Dios es el principio. ¿Sí? Podemos usarlo, sí, hermanos, porque es lenguaje bíblico, pero tenemos que aprender a entender qué no significa. Entonces, cuando yo digo Dios es el principio, no significa que Dios tenga un principio, ¿sí? Aunque yo puedo usar la palabra Dios es el principio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice.
Pero para muchos hermanos afirmar Dios es el principio, pudieran decir que allí es el inicio. No, hermanos, es la forma más cercana que aún se queda lejana de transmitir el ser de Dios. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Vamos a orar para terminar. Continuamos la próxima clase. Creo yo, hermanos, que no nos va a llevar 3, nos va a llevar 4, porque todavía hay cosas que creo yo son necesarias, hermanos, para tratar de desenredar un poco las dudas que pudieran quedar, hermanos, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, mi Dios, para tu honra y tu gloria. Te pedimos y te suplicamos, mi Señor, que tú seas en cada uno de nosotros, mi Dios, y que este entendimiento de tu palabra, mi Señor, tú seas quien mantenga esos misterios en la condición de misterio, mi Dios, y que únicamente nos guíes hacia aquello que no eres tú, mi Dios, porque lo que queremos es no adorar un Dios que no seas tú. Gracias, Padre, te damos por ello y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.